Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ, listos para sumergirnos en un nuevo drama, un nuevo romance o tal vez, un reencuentro explosivo. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos incendian las redes sociales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su es la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n en Senu con diéresis al cap, y que después copyright ese de un sonado rompimiento, ha dejado a sus fans con la esperanza, y a veces la desesperación superíndice 3n, de una reconciliación superíndice 3n. Hoy vamos a analizar las más menos ales, los rumores, las indirectas, y todo lo que se dice y se especula sobre un posible reencuentro entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3n. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos con este chismecito jugoso, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí les traemos lo ese candente del mundo del espectáculo, sin filtros y directo al grano. Ahora vamos con el vídeo. A ver. Kerem y Hande. Du superíndice 3 empezamos. Su historia de amor, como la de muchos, comenzó superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3n. Senu con diéresis al cap, no solo fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y a nivel mundial, sino que también copyright n dio origen a una química innegable entre sus protagonistas. Eda y Serkan nos enamoraron con su romance en la pantalla, pero lo que realmente conquistó superíndice 3 a los fans fue la conexión superíndice 3n que traspasaba la ficción superíndice 3n. Era palpable, se sentía la electricidad en el aire, y hasta el escu copyright tico de los espectadores pudo ver que algo mágico estaba sucediendo. No se trataba solo de buena actuación superíndice 3n, era una sinergia genuina, una complicidad que los sacó a brillar con luz propia. Pronto los rumores se confirmaron, Kerem y Hande eran pareja en la vida real. Sus fotos juntos, sus miradas superíndice 3 cómplices, sus viajes, todo era miel sobre hojuelas. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían emular. Cada publicación superíndice 3n en redes sociales generaba millones de likes y comentarios, y sus fans, cariu más menos osamente apodados Anker, vivían en una constante euforia. Imagúnense la cantidad de memes, collages y fanfics que surgieron. Los Ankers se convirtieron en una comunidad global, unidos por el amor a esta pareja, analizando cada detalle, cada gesto, buscando significados ocultos en cada entrevista. Era una verdadera fiebre, una locura colectiva impulsada por la esperanza y el romanticismo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de una crisis comenzaron a circular. Ya no se veían tan juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó superíndice 3, Kerem y Hande han terminado su relación superíndice 3n. El anuncio fue como un balde de agua fría, un golpe devastador para todos aquellos que creyeron en su amor. El mundo Anker se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3n e incredulidad. CEU superíndice 3 era posible que una pareja tan adorada, tan perfecta, se separara. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Algunos decuan que la presión superíndice 3 en medio tica fue demasiado, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, y no faltaron los que mencionaron terceras personas. Se habló superíndice 3 de celos, de agendas incompatibles, de la dificultad de mantener una relación superíndice 3n bajo el escrutinio público. Los tabloides se llenaron de teorías conspirativas, algunas descabelladas que otras, pero todas alimentando el morbo y la curiosidad de los fans. Pero a pesar del dolor y la desilusión superíndice 3n, los fans de Anker nunca perdieron la esperanza. Siempre existió superíndice 3 esa chispa de fe, esa pequeña más menos a luz que alimentaba la idea de una reconciliación superíndice 3n. Y es que, seamos sinceros, la química entre Kerem y Hande era innegable, algo que no se puede fingir. Era una energía que trascendió a la pantalla, una fuerza magnu copyright tica que los atraía el uno al otro. Y esa magia, esa conexión superíndice 3n especial, es lo que los fans se niegan a dejar morir. Ahora bien, ¿QU Copyright ha pasado desde entonces?
Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos individuales y explorando nuevos proyectos. Ande se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas de Turquía, participando en exitosas series y convirtió copyright dándose en imagen de importantes marcas. La hemos visto en producciones de alto calibre, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para asumir roles desafiantes. Se ha convertido en un referente de estilo, una influencer que marca tendencia con cada aparición superíndice 3N pública. Kerem, por su parte, ha continuado su carrera como actor, productor y también copyright N ha incursionado en el mundo empresarial. Lo hemos visto protagonizar series ambiciosas, explorando nuevos copyright neros y consolidando su posición superíndice 3N como uno de los galanes solicitados del momento. Además, su faceta como productor le ha permitido tener mayor control creativo sobre sus proyectos, demostrando su visión superíndice 3N y su compromiso con la industria del entretenimiento. Pero a pesar de sus caminos separados, los rumores de un posible reencuentro siempre han estado presentes. Cada cierto tiempo resurgen noticias, comentarios, publicaciones en redes sociales que alimentan la esperanza de los fans. ¿Han tenido algún contacto? ¿Se han visto en secreto? ¿Existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos? La pregunta del Millu superíndice 3N, la Incu superíndice 3 Nita que mantiene en vilo a la fanaticada. AQ es donde las cosas se ponen interesantes. En los últimos meses han surgido varios indicios que han hecho que los fans de Anker vuelvan a ilusionarse. Para empezar, se ha rumorado que ambos han asistido a los mismos eventos, aunque siempre se han cuidado de no ser fotografiados juntos. Se dice que han coincidido en fiestas privadas, inauguraciones de locales exclusivos y hasta en viajes a destinos paradisíacos. Los fans con su ojo avizor han detectado detalles sutiles que sugieren la presencia de ambos en los mismos lugares, como reflejos en espejos, objetos similares en sus fotos y hasta la mención superíndice 3N de lugares en común en sus entrevistas. También Copyright N se ha hablado de mensajes subliminales en sus publicaciones de Instagram, con frases o genes que podrán estar dirigidas el uno al otro. Un testrau más menos o publicado en una historia, una canción superíndice 3N con una letra sugestiva, una fotografía con un paisaje que recuerda a un lugar que visitaron juntos, todo es analizado al milímetro. Los Ankers se han convertido en expertos en semiótica, descifrando cada detalle en busca de una confirmación superíndice 3N, de una prueba irrefutable de que el amor sigue vivo. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado artículos asegurando que Kerem y Ande han estado en contacto en secreto, y que incluso han tenido algunas citas discretas. Se habla de encuentros nocturnos en restaurantes apartados, paseos románticos a la luz de la luna y hasta visitas sorpresa a sus respectivos hogares. Estos rumores, aunque no confirmados, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza y alimentar la fantasía de un reencuentro inminente. Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado por ninguno de los dos, pero la especulación superíndice 3N es tu servida. Kerem y Ande han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, evitando cualquier comentario que pueda confirmar o desmentir los rumores. Esta actitud ambigua, este juego del gato y el rato superíndice 3N, no hace que alimentar la incertidumbre y mantener a los fans al borde del asiento. Y AQ es donde entran en juego las redes sociales. Los fans de Anker son verdaderos detectives, analizando cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada like de Kerem y Ande en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Han encontrado coincidencias en sus publicaciones, lugares que parecen haber visitado al mismo tiempo, y hasta personas en común que podrán estar actuando como intermediarios. Han creado grupos de investigación superíndice 3N, foros de debate y hasta teorías conspirativas que rivalizan con las mejores novelas de espías. Su dedicación superíndice 3N es admirable, su pasión superíndice 3N inagotable, y su determinación superíndice 3N inquebrantable. Pero seamos realistas, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y podrá ser simplemente una coincidencia, o incluso una estrategia de los medios para generar titulares y visitas. Las coincidencias pueden ser fortuitas, los mensajes subliminales pueden ser pura imaginación superíndice 3N, y los rumores pueden ser inventados por fuentes poco fiables. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Anker siguen creyendo en la posibilidad de un reencuentro. Ahora vamos a analizar un poco el contexto. ¿Será beneficioso para ambos retomar su relación superíndice 3N?
Desde el punto de vista medio-tico, sin duda alguna. Un reencuentro entre Kerem y Ande será una bomba que hará estallar las redes sociales y generará una enorme atención superíndice 3 en medio-tica. Sus proyectos individuales se verán beneficiados, y su imagen como pareja será aún es valiosa. Las marcas se pelearán por tenerlos como embajadores, las revistas pagarán fortunas por una exclusiva, y las series y películas aumentarán su audiencia de manera exponencial. Pero ese ayuda del aspecto medio-tico, será lo correcto para ellos a nivel personal. Eso es algo que solo ellos pueden responder. Reconstruir una relación superíndice 3N después copyright S de una ruptura no es fácil, requiere mucho trabajo, compromiso y, sobre todo, la voluntad de superar los obstáculos que llevaron a la separación superíndice 3N. Implica perdonar, olvidar, aprender de los errores y construir una base su superíndice 3 lida para el futuro. Además, ambos han madurado y evolucionado como personas desde su ruptura. Han vivido nuevas experiencias, han aprendido de sus errores y han definido mejor sus prioridades. ¿Serán compatibles ahora? ¿Han cambiado tanto que ya no tienen nada en común? Son preguntas que solo ellos pueden responder. ¿Han superado sus diferencias? ¿Han aprendido a comunicarse mejor? ¿Están dispuestos a ceder y a comprometerse? Lo cierto es que independientemente de lo que suceda en el futuro, la historia de amor entre Kerem y Ande ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su romance en la pantalla y su relación superíndice 3N en la vida real fueron un fenómeno superíndice 3 meno que trascendió superíndice 3 fronteras y que sigue generando pasión superíndice 3N y nostalgia. Su amor se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza, un ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y mientras esperamos a que el tiempo nos dé copyright la respuesta, solo podemos desearles lo mejor a ambos. Que sean felices, que tengan con diéresis copyright cito en sus carreras y que encuentren el amor, ya sea juntos o por separado. Y si el destino los vuelve a unir, que así sea. Pero si no, que sigan siendo amigos y colegas, y que recuerden con cariño más menos o los momentos que compartieron. Que aprendan de su pasado, que vivan su presente y que construyan un futuro lleno de alegría y satisfacción superíndice 3N. En resumen, hemos analizado el posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Ande Erupar Rafael, explorando los rumores, las especulaciones y los indicios que han surgido en los últimos meses. Hemos hablado de su historia de amor, de su ruptura, y de la esperanza que mantienen viva sus fans de verlos juntos nuevamente. Hemos explorado los entresijos de su relación superíndice 3N, las presiones medio-ticas, las dificultades de la vida pública y la complejidad de las relaciones humanas. Gracias por acompañarme en este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande. Quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustará verlos como pareja nuevamente? Du copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Quiero leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y ahora, antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Les traemos lo ese candente del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la superíndice 3.